En los últimos tiempos se oye hablar mucho de una enfermedad como es el Alzheimer. Todos le tenemos miedo, especialmente pues cuando ya la persona llega a la etapa adulta, se tiene ese interrogante si se va a padecer o no de esta enfermedad. Es por eso que en la nota de salud de su magazine Telezapatoca hemos dedicado entonces este tema del Alzheimer, además porque hoy 21 de septiembre se celebra a nivel mundial el Día de la Prevención del Alzheimer, el Día del Alzheimer, como una forma de llamar la atención, pero más que todo como para que se conozca de la enfermedad, se aprenda sobre esta y se le ayude a las personas que desafortunadamente la padecen. Entonces vamos a mirar los aspectos más importantes sobre el Alzheimer. Primero, saber que el Alzheimer pues, es una enfermedad neurodegenerativa, que va pues degenerando a las personas debido a que también las células neuronales se van degenerando y se caracteriza entonces por una pérdida progresiva de la memoria, de capacidades mentales, a medida que las células nerviosas, o sea que las neuronas se van deteriorando, se van muriendo, pues se van perdiendo diferentes capacidades de las personas que la padecen. Podemos ver entonces, es una enfermedad que ocurre a nivel del cerebro y podemos ver entonces en esta diapositiva al lado izquierdo cómo es un cerebro que está sano y cómo es el cerebro de una persona cuando padece de Alzheimer. Entonces vemos esa diferencia, ese cambio en las células del cerebro que se va produciendo en una persona que sufre o que padece del Alzheimer. Miremos entonces que es una enfermedad muy común, especialmente en las personas mayores. Puede empezar a aparecer después de los 50 años, pero más comúnmente después de los 65, pues eso es un poco diferencial, pero sí es en las personas mayores. En el mundo hoy en día hay 22 millones de personas que sufren de esta enfermedad y se cree que en 3 décadas esta cifra va a ser el doble, o sea, van a haber muchas más personas que padecen el Alzheimer. ¿Cuáles son las causas? Pues no se conocen, las causas son de origen desconocido. El por qué esas células del cerebro se empiezan a dañar, a deteriorar, a morir, no se conoce la causa. Se han avanzado los estudios, pero aún como que esa causa específica está por determinar. Y solamente el 10% de los casos se ha conocido que el factor es hereditario, o sea que, pero es un 10% nomás en que puede ocurrir en ese factor hereditario. Los síntomas del Alzheimer, ¿cuáles son? Pues principalmente son alteraciones en el estado de ánimo de las personas, alteraciones en el comportamiento, pérdida de memoria, dificultad en la orientación y problemas de lenguaje. Entonces, cuando un adulto mayor empieza a tener algunos de estos síntomas, no todos aparecen al tiempo, a medida que la enfermedad avanza y cuando están en estados más avanzados, pues estos síntomas van a ser notorios, pero cuando algún adulto mayor empieza a tener estos síntomas, alteraciones en su estado de ánimo, la pérdida de memoria, que no puede de pronto realizar algunas actividades, que no se puede orientar, entonces debemos sospechar si esa persona está padeciendo y está empezando a tener Alzheimer. Miremos las alteraciones neuropsicológicas del Alzheimer. La primera es la memoria, deterioro en la memoria inmediata, reciente, verbal y visual. Entonces la pérdida de la memoria es de lo más reciente, de pronto la persona sí se acuerda de hace muchos años, de diferentes cosas de años anteriores, pero por eso la pérdida es de la memoria reciente, es la que más se hace notoria y es una de las características del Alzheimer, la pérdida de la memoria reciente. Otra de las alteraciones neuropsicológicas es la afasia. ¿Qué quiere decir? Deterioro de las funciones como la comprensión, la denominación, la fluidez y la lectoescritura. La persona entonces empieza a tener alteraciones en cualquiera de esas funciones para comprender, para fluidez en lo que hace, en lo que dice, y la parte de lectoescritura también entonces se va a deteriorar. Otra de las alteraciones neuropsicológicas del Alzheimer es la apraxia. ¿Qué significa la apraxia? La incapacidad involuntaria para realizar ciertos movimientos y ciertas tareas. Es una persona que empieza a tener dificultades de pronto para abotonarse,
¿sí? Para hacer cosas así sean muy insignificantes que la persona antes lo hacía, pero que de un momento a otro las deja de hacer, eso se llama apraxia, y eso es involuntario, no es porque la persona quiera o porque ya por la edad, y empieza de pronto la persona a no tener paciencia con ese abuelito, y es uno de los síntomas y una de las características del Alzheimer. Y lo otro es la agnosia. ¿Qué significa la agnosia? La pérdida de la facultad de transformar las sensaciones en percepciones. Entonces ahí es donde la persona no recuerda su familia, de pronto una persona que sabía quién es, la hija, alguna persona cercana, no reconoce a la persona, no reconoce los objetos. De pronto ese es el estado más triste, porque una persona que ha estado cuidando, pendiente de ese abuelito, cuidándolo, y que de un momento a otro le diga, ¿y tú quién eres? Entonces es algo, pues para la persona que lo cuida es algo definitivamente muy triste, pero es algo que ocurre en la enfermedad del Alzheimer, que es lo que llamamos la anoxia. Entonces es de veras un deterioro muy triste en las personas adultas mayores. No existe una prueba diagnóstica que nos diga que podemos a través de tal examen saber si la persona tiene o no Alzheimer. Lo que hay que hacer es una completa evaluación física, neurológica y psiquiátrica. Entonces son 3 exámenes que se hacen, el examen físico, neurológico y psiquiátrico, muy completos, y es lo que nos determina si la persona tiene o no el Alzheimer. ¿Cuál es el tratamiento para el Alzheimer? Pues no existe cura, no existe una cura específica o un medicamento que se diga que si la persona se lo tomó entonces ya se le acabó el Alzheimer, no existe una cura. Los objetivos del tratamiento es disminuir el progreso de la enfermedad, de pronto aminorar un poquito los síntomas y que la enfermedad progrese más rápido, pero no existe un tratamiento. Hay algunos fármacos y cada día se está investigando sobre esta enfermedad. Hay muchísima, la parte científica está investigando mucho sobre esta enfermedad, porque como le digo, hay muchas personas en el mundo que la padecen. Algunas vitaminas del complejo B también ayuda como a aminorar los síntomas, pero todo esto tiene que ser recetado por médicos, por especialistas. No podemos en ningún momento dar determinado medicamento para el Alzheimer sin que sea previamente prescrito por un médico. Hay que aprender a manejar los problemas de comportamiento, de confusión y de agitación. Entonces tenemos que aprender sobre el Alzheimer, si en nuestra familia, si en nuestro trabajo, si en nuestra diario vivir tenemos una persona con esta enfermedad. Tenemos que leer sobre la enfermedad, preguntar, conocer, para aprender a manejar entonces los diferentes estados que se presentan en estas personas de comportamiento, de agitación, que son propias entonces del Alzheimer. También aprender a conocer la enfermedad para brindar los cuidados al enfermo. Es una persona que poco a poco se va deteriorando y cada vez se va deteriorando más. Al principio de pronto la persona hace algunas tareas por sí mismo, después hay que darle hasta la comida a la gente, también pierde por lo menos lo que es el control de esfínteres, y son cosas pues que hay que llenarnos muchísimo de paciencia. Pero algo muy importante en el tratamiento del Alzheimer es la paciencia, la tolerancia, cariño y mucho amor. Si nosotros queremos a ese abuelito, y más si es de nuestra familia, pues tenemos que llenarnos de paciencia y de tolerancia, porque él no actúa así porque él quiera, sino porque son cosas lógicas y procesos degenerativos de la enfermedad del Alzheimer. Entonces, definitivamente es mucha tolerancia, mucha paciencia, mucho cariño y mucho amor. Y cuando hacemos las cosas con amor, pues las cosas nos salen mejor y soportamos mejor también a esa persona que está padeciendo del Alzheimer. ¿Cómo se previene el Alzheimer? ¿Cómo evitamos a que nos vaya a dar el Alzheimer? Como no sabemos la causa específica, pues es también muy incierto decir que haciendo tal cosa. Pero sí lo que dicen muchos, los médicos, las personas que han leído sobre esta enfermedad, es los estilos de vida saludable. Cuando una persona ha tenido estilos de vida saludable, pues tiene menos riesgo de padecer el Alzheimer. Esas personas que ocupan bien su tiempo libre en juegos, en
en la parte se recomienda mucho lo que son estos juegos de sopas de letras, de crucigramas, de desarrollar esta parte de motricidad a través de la actividad física. También cuando una persona ha sido muy activa, también tiene menos riesgos, y tiene más riesgos la persona que ha sido sedentaria. La alimentación también juega un papel muy importante para que esas células del cerebro no se deterioren. Entonces, cuando hemos tenido una alimentación saludable, consumiendo muchas frutas, consumiendo muchas verduras, consumiendo alimentos saludables, los frutos secos, nueces, almendras, todos estos alimentos saludables van a ayudar entonces también a que las células del cerebro permanezcan mejor, sean más resistentes a todo este tipo de enfermedades y cosas que pueden haber en el ambiente y que pueden entonces ocasionar el deterioro. Entonces, estilos de vida saludable, una vida sana, el manejo del estrés, el evitar el cigarrillo, las bebidas alcohólicas, todo eso entonces va a hacer que podamos entonces evitar que aparezca esta enfermedad en la edad adulta. Los estilos de vida saludable definitivamente se recomiendan no solamente para esta enfermedad, sino para tener una buena etapa adulta y una buena vejez. Entonces, espero que con esta nota hayamos conocido un poquito más sobre esta enfermedad que hoy, 21 de septiembre, se está celebrando el Día del Alzheimer. Esto lo hace la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esperamos que hayan tomado atenta nota y que se lea aún más sobre esta enfermedad, porque hay mucho por saber y mucho por aprender. Este fue entonces otro informe para la nota de salud de su magazine Telezapatoca, proyectando la imagen actual.